Hoy vamos a hablar de las señales de la venida de Cristo. La semana pasada terminamos el tema del presente siglo, que tenía que ver con justamente esa idea de ver de qué se trataba y qué era lo que Dios venía hablando, porque pues la idea es que veamos que a lo largo de la Biblia encontramos cómo Dios, cómo Jesucristo hace referencia a justamente estos eventos de los que estamos hablando. Hay una diapositiva que me gustaría que si José Dimas la puede buscar, perdóname que no sé si está acá, y es una diapositiva que que te había mandado de los eventos en la tierra y los eventos en el cielo, los eventos paralelos. No sé si la tendrás por ahí. Si no la tienes, no hay ningún problema, tranquilo. No, con eso, pues nadie va a entender nada de lo que va a hablar, pero tranquilo, no te preocupes que... Ya la buscamos, a ver si está. Ok. Mientras tanto, yo sigo hablando. El próximo gran evento en ese calendario de Dios es la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Un evento que es conocido como el rapto. Cuando hablemos un poco más profundamente del rapto, vamos a hablar que hay diferentes momentos en el rapto. Y estamos hablando de ese momento en donde el Señor vendrá a cumplir una de las más hermosas promesas, que es decir, la de venir a buscar a su iglesia. Aunque Jesucristo se cuidó mucho de poner fechas, yo no sé si ustedes vieron en las noticias que hay un grupo en el Atlántico que están ahorita siendo intervenidos porque pues tienen niños ahí en ayuno y bueno, ya llevan varios días ayunando y dicen que el jueves, que mañana es la segunda venida de Jesús. Ojalá fuera así. Pero Jesucristo se cuidó de poner fechas. Pero a pesar de que no dio fechas, él sí dejó señales específicas que, unidas a otras de las profecías que hay del Antiguo Testamento, de las palabras que dieron también los apóstoles y los evangelistas, nos sirven de guía para cómo seguir el desarrollo de los grandes acontecimientos indicados o que indican su pronto regreso. Vamos a analizar algunos de esos eventos y algunas de las cosas y vamos a dejar que la misma Biblia sea la que nos hable, ¿no? Y así como hace 8 días hablamos de Mateo capítulo 13 y hablamos también de Apocalipsis, 2 capítulos de Apocalipsis, hoy nuestro pasaje base para poder hablar de esos eventos del porvenir tiene que ver con Mateo capítulo 24, así que los invito a que abran Mateo. Perdónenme que hoy se me olvidó decirle a José Dimas que por favor mandara por correo que leyeran Mateo 24, pero bueno. Entonces vamos a ver que Mateo 24 está dividido en 3 partes, que básicamente son 3 preguntas. Si me puedes poner, José Dimas, Mateo capítulo 24, los versículos 1 y 2. Y ahí vamos a encontrar esas 3 preguntas que son bien interesantes. Dice, Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Entonces los discípulos le muestran a Jesucristo el magnífico templo de Herodes, que hacía más de 40 años en ese momento se había construido y que aún no había sido terminado, ¿no? Y Jesús, al ver ese templo, como que predice su destrucción. Sé que muchas personas hablan en una interpretación espiritual de que está hablando desde el templo, de su cuerpo, ¿no? Dice que en 3 días será edificado, pero estamos hablando también de un evento histórico, ¿no? Ahí aparecen más adelante 3 preguntas. En el versículo 3 dice, más tarde, estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado. Miren la pregunta que le hacen y en privado. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces ahí encontramos las 3 preguntas que hacen los discípulos, que es ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del mundo? Entonces, al oír la predicación de la destrucción del templo que les hace Jesucristo, los discípulos le hacen al Señor esas 3 preguntas acerca del cumplimiento de esa predicción y de las señales antes de su venida. Y la respuesta de Cristo a estas 3 preguntas está en el capítulo 24 de Mateo. Y vamos a estar leyendo Biblia también durante este tiempo, muchísima Biblia. Mateo capítulo 24 les voy a leer desde el versículo 4 en adelante. Dice, tengan cuidado de que nadie les engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. ¿Procuren qué? No alarmarse. Procuren no alarmarse. Vuelvo y les repito un tema que tocamos al comienzo y es Dios está en control. No hay por qué alarmarse. Dice, es necesario que eso suceda.
Miren esa otra palabra, es necesario que esto ocurra, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hombres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que aquí vemos con claridad que hay varios eventos que tienen que ocurrir antes de el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas y amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá jamás. Sino se acortarán esos días. Nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se va y se ve hasta el occidente, se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. En estos versículos el Señor contesta las tres preguntas de sus discípulos. Ahora, quiero que se den cuenta también, porque aquí está hablando de varios eventos que están ocurriendo al mismo tiempo y que van a ocurrir al mismo tiempo. Uno es el rapto de la iglesia, y por eso es que cuando él empieza esta porción de Mateo 24 y habla de la iglesia, les dice no se alarmen, no se angustien. Pero más adelante al final del capítulo, cuando estamos leyendo por ahí en el versículo 30 y tanto, 30 o 29, dice que ahí sí se angustiarán. Pero ¿quiénes se angustiarán? Se angustiarán los que hayan quedado en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en ese momento la iglesia habrá sido raptada. Tendremos ese encuentro maravilloso con Jesús en las nubes y otro tipo de eventos ocurrirán en los cielos. Entonces, vamos a ver las respuestas que el Señor Jesús le contesta a esas tres preguntas de sus discípulos y vamos a mirarla uno a uno. Primero, ¿cuándo serán estas cosas? Que es la pregunta que más... Andrés, un momentico, se te silenció el micrófono, por favor. Que entró otra persona con micrófono. Ya, perdón. Ya. Tuyo accidentalmente. Ya, sí, fue un error mío. ¿Desde dónde no oyeron? ¿Desde que dije buenas noches? No, hace 5 segundos nomás. Ok, entonces les estaba diciendo que al comienzo de Mateo 24, Jesucristo dice no se alarmen. ¿Por qué? Porque está hablando, aquí vamos a ver cómo se habla de los tres grupos de los que hemos venido hablando en nuestra posición dispensacionalista, que es el grupo del pueblo de Israel, los gentiles o los paganos y la iglesia. Entonces está hablando a la iglesia al comienzo, y al comienzo a la iglesia le dice no se alarmen. ¿Por qué? Porque van a ocurrir varios eventos en el final de los tiempos que son paralelos. Unos eventos que ocurren aquí en la tierra y otros eventos que ocurren en el cielo. ¿Qué eventos ocurren en el cielo? Aquí está hablando del rapto de la iglesia, que más adelante lo vamos a ver, y en otra clase vamos a hablar un poco más detenidamente del rapto. Y ese es el rapto de la iglesia será levantada, dice la palabra de Dios, que los muertos resucitarán primero, los que han muerto en Cristo, y que seremos levantados, los que estemos vivos seremos transformados, y que en el cielo nos encontraremos con Él. Y también en esta porción de Mateo 24 habla también de lo que va a ocurrir con Israel y con los gentiles. Vamos a mirarlas
con detenimiento para que podamos ver las respuestas que Dios le da a esas preguntas de sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Las cosas a las que se refieren los discípulos era lo que Jesucristo acababa de mencionar acerca de la destrucción del templo. Y la respuesta a esa pregunta no la encontramos en Mateo, pero sí la encontramos en el pasaje paralelo. Para los que no saben qué es un pasaje paralelo, los evangelios tienen historias paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay historias que cuenta Mateo, que también cuenta Lucas, que también cuenta Juan, que también cuenta Marcos, perdón. Pero hay historias que no cuentan sino cada uno de ellos. Esos pasajes que se encuentran en uno, en dos o en más evangelios se llaman pasajes paralelos. Y el pasaje paralelo a este momento está en Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Se los voy a leer. Lucas capítulo 21 del versículo 20 al 24 dice: ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces, los que estén en Judea huyan a las montañas, los que están en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que están embarazadas y amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos, que eso fue un tema también del que hablamos en las semanas anteriores. Ahora, si lo miramos históricamente, esta predicción de Jesucristo fue cumplida, esa destrucción de ese templo fue cumplida en el año 70 después de Cristo, cuando llegaron las tropas romanas conducidas por el general Tito y destruyeron la ciudad de Jerusalén y saquearon el templo, llevándose cautivos a los sobrevivientes, comenzando así lo que se conoció como la gran dispersión o la diáspora de los judíos por todas partes del mundo, una dispersión que duró casi 2000 años. La segunda pregunta que hacen es: ¿qué señal habrá de su venida? La respuesta a esa pregunta se encuentra en Mateo capítulo 24 del 4 al 11, donde Cristo menciona una serie de señales en diferentes áreas de la vida cotidiana. Miremos esas señales generales de la segunda venida de Cristo para su iglesia. Dice: tengan cuidado. En Mateo capítulo 24, versículo 4 dice: tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres, terremotos en todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Miren las señales que están dando. Y son señales que yo creo que no, a nadie le gusta oír, ¿no? Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Entonces vamos a verlo en diferentes aspectos, en diferentes áreas. Vamos a verlo primero en el mundo religioso. Del versículo 5 en adelante dice: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y en el versículo 23 y 24 del mismo capítulo 24 de Mateo, leemos lo siguiente. Mateo capítulo 24, versículos 23 al 24 dice: entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Entonces, como señal de la proximidad de su venida, una de las señales, Jesucristo nos habla de la aparición de falsos cristos que llegarían a engañar a muchas personas. Y esto es precisamente lo que hemos observado actualmente en nuestro mundo. Creo que en los últimos 30, 40 años ha sido interesante ver que muchos de los llamados líderes religiosos reclaman esos títulos que le corresponden únicamente a Jesucristo. Vámonos un poquito más allá, más atrás, porque alguien ha dicho
alguien dijo que, no me acuerdo qué profesor fue el que dijo, que desde que Cristo dijo estas palabras, de que Él era el camino, la verdad y la vida, de que Él era el único, el Cristo, el Hijo de Dios, más de 11,000 personas han dicho abiertamente que son el Mesías. Ahora, dentro de la historia de la humanidad, creo que las dos ramas principales de religión en el mundo entero que han hecho esas proclamaciones han sido, por un lado, Mahoma, el fundador del Islam, y por otro lado, el Papa, que es la cabeza de la Iglesia Católica Romana. Ahora, es posible que haya una referencia a estas dos grandes circunstancias que aparecen en Mateo capítulo 26. Dice, por eso, si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. A mí, yo les hablaba la semana pasada que cuando Jesucristo da la interpretación o cuando Jesucristo habla de algo, le da el sentido a lo que él quiere interpretar. Está hablando del desierto que ya tiene una referencia con respecto a lo que ha ocurrido en la historia del pueblo de Israel. Entonces dice, miren que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Entonces podríamos hablar, y es una interpretación, de que Mahoma, el uno, está relacionado con el desierto, mientras que el otro, el Papa, está relacionado con los aposentos, con el Vaticano. Como dijo Cristo, no les creáis, ¿no? Pero ha habido a lo largo de la historia de la humanidad otros falsos mesías. Hubo una señora que se llamó Mary Baker, que fue la fundadora de la ciencia cristiana. También aparece Joseph Smith, que fue el fundador del mormonismo en los Estados Unidos. Y por último, el último falso mesías va a ser el anticristo, del que habla también la palabra de Dios. Así que desde el oriente hasta el occidente han llegado, pasando por Europa, por las Américas, por todos lados, individuos que en la historia de la humanidad han dicho ser el Cristo encarnado y que están engañando a la gente. Gracias, hija. Ok, gracias, hija. Estoy ahorita dictando una clase, así que por favor, perdón. Entonces, desde Oriente hasta Occidente, pasando por toda Europa, por las Américas, siempre han aparecido individuos que dicen ser el Cristo encarnado y que están engañando a la gente que, salvo en un aspecto religioso o en ese aspecto, es gente muchas veces incluso también culta, educada y hasta con sentido común. No es una cuestión que como muchas veces lo plantearon, ¿no? Como que la religión es el opio del pueblo, entonces es una cuestión que va a afectar a las personas que tienen menos conocimiento y cultura. No, durante toda la historia de la humanidad, muchas personas que se han levantado como falsos mesías y como dice la palabra de Dios, el último anticristo, el último falso mesías, se va a levantar y va a engañar incluso personas que tienen todo el conocimiento que usted quiera. Ahora, Jesucristo no se limitó a los falsos cristos, sino que además también habla de los falsos profetas. Los últimos tiempos se han caracterizado por un incremento en sectas falsas. Ahora, esto es un tema que viene de años atrás. Lo que pasa es que en Colombia apenas en 1991 cambió la ley colombiana y gracias a ese cambio constitucional se abrió la posibilidad de libertad de culto y conciencia en Colombia. Antes no había esa posibilidad de culto y conciencia. Antes solo teníamos que ser por constitución, nacíamos y si éramos ciudadanos colombianos, éramos ciudadanos católicos romanos, porque eso decía la Constitución, consagrados al Sagrado Corazón, entre otras cosas. Pero en el 91 cambió la Constitución y se convirtió en un Estado laico, se rompió ese concordato que existía con la Iglesia Católica Romana y a partir de ahí empezó a haber libertad de culto. Eso permitió que las iglesias cristianas apareciéramos, que brotáramos. Usted se da cuenta, esos primeros años después del 91, eso salieron iglesias cristianas como champiñones, ¿no? Que un día se acuesta uno y aparecen otro un montón de iglesias, pero también eso permitió la apertura a un montón de sectas en todo Colombia, cosa que ya se había dado en los Estados Unidos, en Europa, en otros momentos. Si usted ha tenido la fortuna de conocer Estados Unidos, usted va a encontrar que allá por el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial norteamericano, obliga a que haya sectores de iglesias. Así como hay sectores de colegios, así como hay sectores de residencia, así como hay sectores comerciales, ellos también tienen sectores que son solo, exclusivamente para iglesias. Y es sorprendente cuando uno va pasando por esos sectores que usted va a encontrar. Aquí en este lote va a encontrar, ¿qué tal ser tan bonito? Va a encontrar en este lote los adoradores de la religión china de no sé qué. Aquí al frente los hinduistas, acá al frente los budistas, acá cruzando la calle una iglesia católica romana, aquí una iglesia anglicana, aquí una iglesia bautista, aquí una iglesia pentecostal. Y es sorprendente ver no solamente los tamaños de esos lugares, sino la cantidad de gente que asiste. Así que esto es un tema que nosotros en Colombia ya lo estamos viendo, pero es un tema que en los últimos, yo le pongo que por lo menos en los últimos 100 años, ha incrementado el volumen de sectas falsas en el mundo entero.
Algunas ya son antiguas, otras son nuevas, pero que tienen en común algo, y es que niegan la perfecta deidad de Cristo. Ahora, hay varias sectas principales que profesan tener vínculos con el cristianismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, la ciencia cristiana, el espiritismo, la teosofía, el cristadelfismo, etcétera, etcétera, etcétera. El Cristo científico. Y el apóstol Pablo también habla de la aparición de falsos maestros, quienes engañarán a muchos y que van a observar que sus enseñanzas y doctrinas son de origen demoníaco. Eso es lo que dice también el apóstol en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Les voy a leer lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Ahora, hoy en día hay un interés creciente, a mí me sorprende eso, en la astrología, la reencarnación, en varias categorías de lo denominado como sobrenatural, en lo que es el ocultismo. Incluso usted ve hoy programas de televisión en donde aparecen mediums, canalizadores, y mejor dicho, esto le da pie, mejor dicho, Hollywood le da pie a ese tipo de creencias de una forma impresionante, ¿no? Y lo que está diciendo, porque básicamente todo eso se resume en una sola palabra, todo eso es ocultismo. Y lo que está diciendo Segunda de Timoteo es justamente eso, que al final de los tiempos se levantarán engañadores. Ahora mire lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 4, ahora lea el versículo 3 y 4, dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y aquí me impresiona porque está hablando de que se volverán, de que buscarán a personas que, llevados por sus propios deseos, les digan lo que quieren oír. Y eso es lo que me sorprende aún de muchos cristianos. Hay muchos cristianos que están buscando solamente aquellos que les profetizan o aquellos que les predican solamente prosperidad, sanidad, mejor dicho, que no va a haber ningún problema, que todo se va a acabar en un final feliz para nosotros, cuando leímos ya ahorita en Mateo 24 que el final de los tiempos, para los que estén acá de ese tiempo, no va a ser nada fácil. Y que habrá momentos en que la gente nos va a perseguir y que la gente nos va a entregar a la muerte como creyendo que le hacen un favor a la humanidad. Ahora, ¿yo qué creo? ¿Que hemos llegado a ese tiempo? Sí, yo creo que hemos llegado, pero como dice la palabra de Dios, no se alarmen, todavía no es el fin. Muchas personas hoy en día no quieren la sana doctrina. Muchas personas hoy, además que hoy en día, miren que hay unas cuestiones que lo ponen a pensar a uno mucho, ¿no? Estamos encerrados en nuestras casas, y no solo en Colombia, eso es una cuestión a nivel mundial, y lo único que tenemos en nuestras casas para entretenernos, entre comillas, es un televisor. Y la mayoría de las personas están viendo los mismos mensajes. Internet está llena de mensajes de cualquier cantidad de falsos maestros que están hablando de un montón de novelerías y un montón de cosas que son lo que muchas veces nosotros queremos oír, ya sea porque satisfacen nuestra necesidad religiosa, nuestra religiosidad de querer hacer cosas, tengo que hacer cosas para sentir que me merezco algo, o porque estamos empeñados en buscar nuestros propios deseos, que es tener plata, que es tener fama, que es tener lo que el mundo llama éxito, y entonces usted ve que la gente se está yendo por ese lado. No nos gusta que nos hablen de, oiga, el dolor y el sufrimiento es parte de la vida cristiana y es algo que nosotros tenemos que también venir a aceptar, abrazar como venga, no buscarlo porque sí, pero sí abrazarlo cuando llegue y empezar a resolver los conflictos que tenemos que resolver. No nos gusta que nos digan eso. Preferimos el que nos dice todo va a estar bien, esto mejor dicho usted va a prosperar, su empresa va a prosperar y esto mejor dicho va a ser lo más maravilloso. No, lo que dice la palabra de Dios es muchas veces algo distinto a esa circunstancia. Ahora, parece contradicir, van a irse también a falsas doctrinas, ¿no? Mucha gente está buscando como cosas novedosas que en realidad no son nuevas, ¿no? Sino que son mentiras diabólicas vestidas de ropas de modernismo, de pseudointelectualismo, ¿no? Pero es el mismo satanismo vestido pues de lo moderno. Y parece muchas veces contradictorio que esta generación, porque esta es una generación, la generación de la posmodernidad o la generación de la transmodernidad o la generación contemporánea, para no casarnos con una etiqueta de esas, es una generación que encuentra mucha dificultad en creer la verdad. Están tan dispuestos a creer cualquier mentira, pero les cuesta trabajo creer la verdad. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11.
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Al hombre moderno le es fácil creer en visitantes interplanetarios, en habitantes en Marte o en Júpiter, en ovnis, en la mentira de la reencarnación. Pero hablar de la encarnación de Cristo, que Dios se hace hombre, les cuesta mucho trabajo. Hablar de la resurrección o la vida eterna, se burlan, dicen, pero usted cómo es posible que en pleno siglo XXI y usted todavía siga creyendo esas cosas. Yo me acuerdo de un profesor de la universidad que era, mejor dicho, de esos personajes que todo el mundo quería hacer su tesis con él, porque el tipo acababa de llegar de hacer un doctorado en Rusia, con una especialización con diseño, mejor dicho, era la panacea, todo el mundo quería estar con él, y él se daba el lujo de escoger qué proyectos aceptaba y qué proyectos no aceptaba para hacer la tesis. Y a mí me sorprendió cuando se acercó a mi puesto de trabajo y me dijo, yo quiero ser su guía en el proceso de tesis, y yo, bueno, perfecto. Y me acuerdo alguna vez sentado con él, me decía, es que usted tiene un aura especial, usted tiene un brillo especial. Cuénteme de qué es lo que usted hace. Entonces yo le dije, mire, yo soy cristiano, yo creo en Jesús, yo creo en la Biblia, yo creo en la Trinidad. Y este hombre me dice, no puedo creer que una persona como usted crea esas fábulas. Y a mí me sorprendía porque yo le decía, y dígame usted en qué cree. Y el hombre me empezó a sacar un listado de prácticas que él tenía que me parecían entre lo ridículo y lo inverosímil. Pero yo creo que así es el hombre moderno. El hombre moderno le cuesta trabajo creer en la resurrección, le cuesta trabajo creer en la muerte expiatoria de Cristo por nosotros, en la resurrección para darnos vida, pero sí cree que Thor existe, sí cree en la Mujer Maravilla. O sea, como que estamos volcados a un montón de fábulas y no le vemos ningún problema a eso. Ahora, eso es parte de las señales que tenemos que ver de los últimos tiempos, pero ojo, no se alarmen, como dice Jesucristo, todavía no es el final. Y Cristo también nos da a entender que en el mundo religioso se va a experimentar una gran apostasía. Mire lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 8 dice, les digo que sí les hará justicia y sin demora. Es la famosa parábola de la viuda insistente, ¿no? Dice, no obstante, y mire la pregunta que hace, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¡Wow! Qué pregunta tan bonita y tan profunda al mismo tiempo. ¿Será que qué va a encontrar Jesús cuando vuelva a la tierra? ¿Qué va a encontrar? ¿Que va a encontrar una iglesia buscando prosperidad? ¿Va a encontrar una iglesia, yo estoy buscando sanidad, yo vine acá es para que me hagan el milagrito? ¿Qué clase de fe va a encontrar cuando Él venga a la tierra? Y eso es lo que estamos viendo hoy. Muchas iglesias cristianas se llenan es simplemente porque la gente quiere prosperidad o porque la gente quiere sanidad. Ahora, no está bien, no está mal, no está mal, pero si es el objetivo de tu vida, si es el centro de tu vida, creo que sí está mal. Creo que ahí sí tenemos un problema. Es lo que yo muchas veces he hablado, que también mucha gente se ha puesto brava y hasta se han ido de la iglesia. Cuando yo les digo, es que la finalidad de esta vida no es ser feliz. Porque muchas personas dicen, es que yo lo único que quiero es ser feliz. Pero ¿sabes qué? En esta tierra no se supone que vamos a ser felices. Esto es un mundo imperfecto. Esto es un mundo caído, lleno de pecado. Es un mundo donde los otros nos hacen daño y nosotros le hacemos daño a otros. Aquí no se supone que vamos a ser felices. Seremos felices. La misma Biblia declara que hay plenitud de gozo cuando estemos en la presencia del Señor. Pero cuando usted está centrado en que su único objetivo es ser feliz, pues hombre, va a experimentar mucha desilusión y eso no va a ser parte de la sana doctrina. Cuando ustedes miran el nombre, en Mateo 1:21 dice, y le pondrás por nombre de Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nunca, en ninguna traducción, ninguna Biblia vas a encontrar que dice, porque Él prosperará a su pueblo, porque Él va a sanarle todas las enfermedades, porque Él va a arreglarle la vida a todo el mundo. No, está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida, de la verdadera vida, la vida que vale. Entonces, yo creo que muchas veces nos volcamos a fábulas. Por un lado, por nuestra religiosidad, porque queremos sentirnos que nos hemos ganado el cielo, queremos sentirnos, porque eso fue lo que nos enseñó la tradición, por lo menos en Colombia, que si hacíamos ciertas cosas, Dios estaba obligado a hacer otras cosas, que si yo pagaba ciertas penitencias, entonces Dios me perdonaba mis pecados, que si yo hacía esto, entonces Dios se alegraba conmigo y estaba contento, pero que si yo no hacía, entonces Dios estaba furioso. Entonces yo también tengo que mirar que muchas de esas fábulas, o muchas personas se volcan a esas fábulas, es porque sienten en su sentido de religiosidad que tienen que hacer cosas, o
O si no, por otro lado se van y se pasan de ser verdaderamente creyentes a ser crédulos. El hombre moderno es un hombre que cree en cualquier cosa, es un hombre que todavía pleno siglo XXI y todavía cree en la lectura del cigarrillo, en la lectura del tabaco, todavía siguen yendo a donde el brujo, donde el indio amazónico a que le devuelva a su ser amado en 3 días, ¿sí ven? Y eso es parte de una de las señales en lo religioso que tiene que ver. Hay como un desvanecimiento de la fe seria. Y esa será una señal del regreso de Jesucristo. Y esto se manifestará también en una profesión de fe, pero sin los frutos que deberían acompañar a dicha profesión de fe. Vemos muchas personas diciendo soy cristiano, pero no se nota evidencia en sus acciones el ser cristiano. Se observa que hay una como inconsecuencia, incoherencia espiritual alarmante. Si los miles y miles de manifestantes cristianos lo fuéramos realmente, el mundo estaría incendiado con el poder de Dios. El mundo estaría incendiado con la victoria de Cristo. Y existe entre muchos grupos llamados cristianos un verdadero divorcio entre lo teórico y lo vivencial. Es decir, que hay áreas completas del cristianismo actual que son completamente teóricas, pero con un total vacío de vivencias. Ahora, si usted mira, y esto es un tema también como para mirarlo hacia el interior de la iglesia cristiana, hay muchas iglesias cristianas que no tienen obra social, por ejemplo. Hay muchas iglesias cristianas que se han escudado en que yo no tengo que hacer obras porque las obras se hacen para ser salvo. No. Esa no es la historia. La historia es yo hago obras porque soy salvo. Eso es lo que nos ha enseñado San Agustín, lo que nos ha enseñado Santo Tomás, lo que nos han enseñado pues los grandes padres pues del planteamiento doctrinal sano, ¿no? Y entonces como, ojo, no estoy diciendo que esos sean los únicos, no, hay otros, lo que pasa es que también han sido puntos de referencia, lo que pasa es que tenemos un conflicto ahí en decir, no, es que como fueron católicos, entonces todo lo que dijeron es verdad. No todo lo que dijeron es verdad. Estoy de acuerdo con lo que dijo San Agustín cuando dijo, toda verdad proviene de Dios, no importa quién la haya dicho. Toda verdad proviene de Dios, no importa quién la haya dicho. Y por eso les digo que la teología es una ciencia que todavía, aún a pesar de todos los avances que tenemos, sigue siendo una ciencia especulativa. Y que aquí tenemos que mirar más bien es un tema de revelación, una revelación que el Señor traiga sobre nosotros. Entonces encontramos que hay muchas iglesias que no hacen obra social porque dicen que no, y yo no tengo por qué hacer obra social porque ya Jesús pagó por mis pecados. Pues qué bueno que Jesús haya pagado por nuestros pecados, pero eso se tiene que reflejar en nuestras acciones también, en las decisiones que tomamos, en la forma en que interactuamos, en las cosas que hacemos hacia el beneficio de otras personas. Creo que los que más responsabilidad social deberíamos tener serían las iglesias cristianas, pero muchas veces las iglesias cristianas se han enfocado en tener un super templo, un super sonido, un super juego de luces, una banda espectacular, maravillosa como la que está teniendo el Río en estos días, con ese guitarrista que, mejor dicho, se sobra, ¿sí? Y como que estamos más enfocados en esas cosas hacia el interior de un servicio, de un rito, de un ritual, y no hacia afuera. Cuando Jesucristo venga, no va a venir por ladrillos, ni por ventanas, ni por atriles, ni por guitarras eléctricas, ni baterías. Y va a venir por su iglesia. Y eso es un punto que tenemos que tener clarísimo. Ahora, hay supuestos teólogos que han rechazado ya de plano doctrinas fundamentales como el nacimiento virginal de Cristo, su muerte expiatoria, su resurrección, la ascensión, su segunda venida. ¿Y qué diremos pues de este esperpento que se ha formado en los últimos 40 años o 30 años, que ha sido el Concilio Mundial de Iglesias, ¿no? Que es el comienzo de lo que más tarde se convertirá, para mí, es lo que yo creo, en la Gran Ramera o la Gran Babilonia. Yo no creo que la Gran Babilonia sea un sector de una iglesia, no, creo que es un conjunto de muchas creencias, un sincretismo, una amalgama, una mezcla de un montón de creencias de diferentes religiones. Perdón. Entonces, esta confederación como diabólica de religiones, sectas, iglesias, está a puertas de manifestarse. Y esto nos va a dar también el bombillo rojo de alarma de, wow, ya están llegando los tiempos, porque eso va a ocurrir y se va a manifestar a tope en la gran tribulación. Y esta estará bajo el control, esa manifestación religiosa, estará bajo el control del anticristo y del falso profeta del que habla Apocalipsis capítulo 17. Entonces, eso es en el mundo religioso lo que podemos ver como señales de la venida de Cristo. Ahora miremos en el mundo político y vayan conmigo a Mateo capítulo 24, porque es el pasaje base sobre el cual nos estamos parando hoy. Versículos 6 y 7, en el mundo político dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Yo creo que no es noticia
que nuestro mundo actual se encuentra rodeado por guerras, ¿no? Conflictos internos y externos, conflictos fronterizos, guerras de guerrillas, enfrentamiento entre naciones, amenazas, rumores. Eso es como el plato fuerte de los medios de comunicación después del COVID. Ese es el otro tema del que hablan después del COVID, ¿no? Y si usted se pone a analizar un poquito la historia, mire, por ejemplo, en 1987 estaban peleando 88 países de los 193 que existen actualmente. En el 87 había ya 88 de los 193 que existen actualmente en guerra, peleándose. Yo no sé cómo estará el conflicto hoy en día, porque hoy en día toda la tensión, todo está enfocado, y yo creo que también a veces se puede convertir como en un sofisma de distracción. Todo está enfocado en el COVID, ¿no? Pero no nos hablan, no nos muestran realmente cosas que están pasando, peleas que todavía están teniendo lugar, guerras que todavía están teniendo lugar. Hay un historiador que es el doctor Trevor Robert, que es profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oxford, y él escribió en un libro, no recuerdo bien el nombre del libro, pero escribió algo que me quedó a mí grabado en la cabeza. Esto lo vimos en clase de economía en la Universidad Nacional con el doctor Salomón Kalmanovich. Él decía que la Primera Guerra Mundial, perdón, que fue 1914-1918 más o menos, cerró una época de paz general, pero que abrió una era de violencia y de guerras. Y me impresionó porque este hombre no lo habló como un predicador, sino que lo habló como un historiador. Y lo único que estaba haciendo era confirmar. Ay, Dios, aquí estoy ya otra vez. ¿Ahí me oyen? Perfectamente, perfectamente. Ok. Y lo único que hizo fue como confirmar esta predicción de Jesús, ¿no? Después de esa Primera Guerra Mundial, como que se abrió la puerta, Dios mío, y eso lo hemos oído también en noticias, ¿no? Es como una carrera armamentista, y eso se levantó un espíritu belicoso en todo el mundo, ¿no? Ahora, si ustedes miran lo que ocurre después de las estadísticas que ocurren después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Más o menos se tienen como datos que 21 millones de personas fueron muertas durante esa guerra. De 15 a 20 millones de personas fueron muertas por los bombardeos aéreos, y muchos de esos que murieron fueron mujeres, niños y ancianos. Alrededor de 29 millones de ellos fueron heridos y mutilados. 13 millones de casas fueron destruidas, 150 millones de personas quedaron sin vivienda. Cuando usted mira lo que ocurrió después, todo lo que son los eventos posguerra, que a mí me encanta, porque de alguna manera a mí me encanta el arte, como se han dado cuenta, y cuando usted mira el arte de la posguerra, usted va a encontrar como que hay unas perspectivas bien encontradas. Usted va a encontrar artistas que pintan la posguerra, mejor dicho, como una podredumbre, hambre por todos lados, ruina, miseria. Usted mira los cuadros en Europa y va a encontrar que muchos artistas ponen esas caras demacradas como sin esperanza, sin brillo, mientras que por otro lado se levantan estos románticos que plantean siempre después de posguerra como no importa, aquí quedó la bandera levantada y vamos a seguir adelante avanzando porque hay un futuro, ¿no? A mí eso me encanta. Entonces, cuando usted mira lo que ocurre en las posguerras, después de las guerras, y ve la cantidad las cifras, las estadísticas que dan, es sorprendente. La cantidad de gente que ha muerto, la cantidad de gente que ha quedado en la ruina. Son países que reconstruirse les ha tomado tiempo, ¿no? Piensen en la gran cantidad de dinero que se gastaron en las guerras o que se han gastado en las guerras. Nosotros como colombianos sabemos cuánto cuesta una guerra, pero mirando más o menos los datos que dan, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, dice, según algunos historiadores, que este dinero, si se hubiera usado por el bien de la humanidad, entonces se hubiera logrado, con la plata que se invirtió en la Segunda Guerra Mundial, se hubiera provisto de una casa de $15,000, muebles por valor de $6,000 y regalos para cada familia del mundo por una suma de $30,000 en los Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Gran Bretaña, en Irlanda, Francia, Bélgica, Alemania Occidental y la Unión Soviética, que eran los países que estaban involucrados ahí. Además, que cada pueblo con más de 200,000 habitantes podría haber recibido una donación de $25,000 para su biblioteca, de $25,000 para sus estudios, de $25,000 para atención médica. Miren la cantidad de plata, estamos hablando de millones, ¿cómo es que dicen, no? De millardos. ¿Sí? Ahora, la triste realidad es que desde el mismo momento en que terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando aún no se habían enfriado los cañones, se inició otra guerra también de larga duración. Si usted mira las estadísticas, en los siguientes 12 años después de la Segunda Guerra Mundial, murieron a consecuencia de esa guerra no declarada más de 300 millones de seres humanos. 35 millones de personas heridas y mutiladas 12 años después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto no paró.
Cada 30 segundos hay una persona que muere por guerra en las naciones, en cualquier parte del mundo. No importa que sean pequeñas o grandes guerras, pero hay como un espíritu guerrerista que se apoderó de los gobernantes de casi toda la totalidad de los países. No hablemos pues de los temas dictatoriales, de las dictaduras que hemos visto, que muchas veces disfrazan de democracias, pero que son realmente dictaduras. En cuanto a los rumores, porque dice que habrá guerras y rumores de guerras, cada día nos despertamos en medio de una verdadera cacofonía pues de miedo, de ansiedad, desesperación, porque no sabemos qué va a pasar, no solo en nuestro propio país, sino en el mundo entero. Es como que nos quita el sueño, ¿no? Hay una gran cantidad de personas que están siempre como llenándonos de información de guerra que muchas veces ni siquiera nos habíamos dado cuenta, ¿no? Que son guerras diferentes y son guerras muy distintas las que están ocurriendo hoy a las que ocurrieron en el pasado. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nosotros cada vez tenemos no solamente armas nucleares, bueno, nosotros no, el mundo entero tiene armas nucleares, sino que hoy en día encontramos una cantidad de armas químicas. Armas químicas. De hecho, ustedes saben que una de las teorías de conspiración que existe con el tema del COVID-19 es que fue algo creado, ¿sí? Que la próxima guerra mundial, que la tercera guerra mundial, será una guerra terrible en su capacidad de estructura. Y eso estaba también todo profetizado, ¿no? El día que ocurra una guerra mundial o una tercera guerra mundial, esto va a ser terrible porque no van a liberar solamente bombas atómicas, sino que van a liberar bombas químicas, ¿no? Y mire lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12. 2 de Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra. Con todo lo que hay en ella será quemada, ya que todo será destruido de esa manera. ¿No deberían ustedes vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Oiga, mire como dice el apóstol Pedro, que debemos esperar ansiosamente, no desesperadamente y no llenos de miedo. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. No pareciera que estuviera describiendo una guerra, un ataque nuclear. Ahora, antes de la bomba atómica, en 1945, los científicos y los no científicos se burlaban de semejantes textos bíblicos. Decían, pero es que eso sí es ridículo. Pero ahora ya se acabó la burla. Cuando las armas más terribles eran, en esa época, la espada y la lanza, muchos versículos bíblicos describen el resultado de una guerra termonuclear y lo hacen en términos absolutamente claros. Lo va a leer Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7 en adelante. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7 en adelante dice, tocó el primero su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre. Y se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Oiga, está describiendo una guerra nuclear, está describiendo un ataque nuclear, dice. Tocó el segundo ángel su trompeta y fue arrojado al mar algo que parecía una enorme montaña envuelta en llamas. La tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de las criaturas que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de los barcos. Tocó el tercer ángel su trompeta y una enorme estrella que ardía como una antorcha cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales. La estrella se llama Amargura y la tercera parte de las aguas se volvió amarga y por causa de esas aguas murió mucha gente. Tocó el cuarto ángel su trompeta y fue asolada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. De modo que se oscureció la tercera parte de ellos, así quedó sin luz la tercera parte del día y la tercera parte de la noche. ¡Wow! Es una descripción. Yo creo que Juan, que estaba viendo esto en Patmos, pues no tenía otra forma de escribirlo, sino, o sea, en esa época ni siquiera sabía lo que significaba nuclear, en esa época ni siquiera podían hablar de un átomo. Entonces él tiene que describir con las metáforas y con las imágenes y figuras más cercanas que tiene. Ahora, añádale a esta descripción una guerra bacteriológica que estamos oyendo desde hace muchos años atrás. Algunos científicos declaran que teóricamente solo 28 gramos de toxinas son suficientes para matar a 60 millones de personas en un momento cualquiera. Y nosotros lo acabamos de ver. O sea, no sabemos realmente pues, la historia de que el chino se comió un murciélago y que el murciélago se ha comido una culebra y que el virus y que bla, bla, bla. Pero me impresiona la capacidad de contagio que tiene este virus. Nosotros vemos las cifras en televisión y perdónenme por un momento un poquito, como decía Pablo, un poco de locura, pero las cifras que nos dan son cifras basadas en las pruebas que hacen a diario, pero no son cifras reales. Yo creo que hay mucha más gente contagiada que no se ha hecho nunca una prueba, que no se han hecho, o que tal vez nunca se harán una prueba porque no les interesa, pero que tal vez ya están contagiados. Entonces son cifras que, Dios mío, muchas personas ya deben estar contagiadas con este tema que es tan altamente contagioso, ¿no? Ahora, pueden estallar guerras bacteriológicas,
¿Por qué? Porque hay muchos países que ya tienen acumulados materiales biológicos. Aunque es difícil como entender esa horrible y extendida muerte de millones de personas de la que habla el libro de Apocalipsis, Dios mío, se le atribuye a plagas, a enfermedades. Todo cambia si se trata de una guerra biológica, ¿no? Una guerra bacteriológica. Ahora, el hombre no puede abolir ni aburrirse de las guerras, ¿no? Pareciera como que no nos cansamos de la pelea, no nos cansamos de la guerra. ¿Por qué? Porque la guerra, cuando usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que está en el corazón del hombre. Se lo leo en el Salmo 55, versículo 21. Salmo 55, versículo 21 dice: su boca es blanda como la manteca, pero sus pensamientos son belicosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas. Oiga, en nuestro corazón está también ya la guerra, ¿no? Peleamos con el que sea. Como decía el adagio popular, ¿con quién peleo? Que solo muñecos veo. Entonces, en el mundo político encontramos también esas señales de un aproximamiento a la segunda venida de Cristo. Ahora hablemos del mundo natural. En Mateo capítulo 24, que es nuestro texto base, en el versículo 7 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. Estas señales de orden natural, perdónenme, que es que tengo alergia. Alguna señora me decía que si era que tenía COVID, no. Hoy en día como que a la gente se le olvidó que hay gripa también, pero yo tengo alergias, entonces me están dando alergias. Entonces, ¿qué pasa? Que estas señales de orden natural también se han experimentado de una forma inusitada en los últimos años, no sé si se habrá dado cuenta, pero yo desde chiquito, voy a cumplir 54 este año, yo nunca había oído hablar de un tsunami. Ahora es lo más común, ¿no? Oír hablar de un tsunami, terremotos, epidemias, hambrunas, un montón de plagas que nosotros nunca las habíamos visto. Y entendemos por esto que cuando vemos al hombre enseñorearse del planeta Tierra, comprendemos que esto es una señal evidente de la proximidad de su venida. Ahora, eso es parte del pecado, claro. Dios le dio al hombre la capacidad de sojuzgar la tierra. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Por el pecado, por la codicia, por la avaricia, por querer rendirnos al Dios dinero, hemos dañado nuestra tierra. Hemos contaminado la tierra, hemos contaminado los ríos, hemos contaminado las aguas. O sea, para no irnos muy lejos, vayas aquí a la 80 cuando va saliendo hacia La Vega y párese a oler el río Bogotá. Y aunque han hecho un montón de planes pues para desinfectarlo y limpiarlo y hacer todo lo que sea, es terrible ver eso. Un río que debería ser una cosa maravillosa en esta ciudad está ya contaminado desde hace muchos años. Entonces vemos que en el mundo natural también hay señales de la venida de Jesucristo, pero no se alarmen, dice Jesús, todavía no es el final. Ahora miremoslo en el mundo social. Mateo capítulo 24, versículos 12 y el versículo 37. Le voy a leer, dice: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Yo me acuerdo que yo hice una prédica que se llamaba "Y si el amor se enfría". Y le voy a leer el versículo, le voy a leer Génesis para que vea la correlación que tiene Mateo 24 con Génesis. Génesis capítulo 6 dice: qué patética realidad, como fue en los días de Noé, nos quiso decir Jesucristo. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Oiga, y aquí aparece una cosa que es terrible, que es la maldad. En el mundo social vamos a encontrar un aumento de la maldad. El mal, ¿no? Y contemplamos o vemos hoy en día un mundo lleno de maldad, ¿no? Ellos en la época de Noé pensaban en el mal y luego lo llevaban a la práctica. Si usted se pone a mirar las historias que hay en la época de Noé, son historias terribles de maldad que había allí. Eran unas cosas, hay unas historias en la Biblia que son tenaces, que son de verdad casi que rayan con el cine gore, porque son de sangre y son de maldad al extremo. Pero creo que el corazón del hombre fue dominado por un espíritu de maldad, que los hombres hicieron el mal lo hicieron como algo propio, ¿no? Como que lo interiorizaron. Y como que Dios no encontró solución ante una bola tan grande de maldad y determinó exterminar al hombre, que fue lo que ocurrió con el diluvio. Jesucristo entonces nos quiso decir que cuando viéramos a los hombres devolverse a esa fase de corrupción, a esa misma situación que aquellos de la época de Noé están viendo, estábamos entendiendo entonces una señal de su regreso. ¿Y a qué distancia podíamos ver que estamos en realidad
de nuestra sociedad versus la sociedad de los hombres de Noé. Yo creo que aún no hemos sobrepasado los días de Noé, pero sí creo que vamos por ese camino. Parte de las agendas de los gobiernos no solamente ha sido el tema de avalar y darle mucho espacio a la comunidad LGTBIQ, que cada vez le añaden una letra más, sino ha sido tratar como de borrar las verdades, lo real, lo verdadero, y tratar de llevarnos a ver cosas como si fueran normales. Muchas veces yo se lo he dicho, una cosa es que algo sea normal y otra cosa es que algo sea común. Hoy lo que quieren hacer es que las cosas comunes las veamos como normales. Y habrá cosas que serán muy comunes, pero no serán normales. Y ahí es donde tenemos que pararnos nosotros sobre la raya. Es común, y es el ejemplo que siempre pongo, ¿es común que en Latinoamérica haya políticos corruptos? Sí, es común. ¿Es normal? No, no es normal. ¿Es común que haya parejas del mismo sexo? Sí, es común. ¿Es normal? No, no es normal. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. ¿No? Nos están llevando a borrar esos absolutos y a invertir los valores, y nuestros días se caracterizan por la maldad en todos los aspectos. El hombre se ha deshumanizado a tal grado que la tenue capa de sensibilidad se le ha caído. Y hoy en día actuamos como unas fieras realmente. Es más, hablamos de la generación de cristal, hablamos de esta generación que se ofende por todo, hablamos de la generación que uno no puede decir este vaso es azul, porque entonces ya me volví vasofóbico, y bueno, etcétera, etcétera. Pero la raíz de todo eso tiene que ver con la maldad. En lo más recóndito del corazón nuestro, del ser humano, se anida un espíritu de maldad. Y lo más lamentable es que esa maldad es contra el mismo hombre, contra nosotros mismos. Hemos producido las mentes más selectas, nuestra época llamada época de las luces, de la posmodernidad, como lo quiera llamar. Debido a los grandes avances científicos y tecnológicos, hemos sacado un montón de genios, unas mentes brillantes, pero también es la época de los más grandes barbaries. Vivimos los peores días que generación alguna haya vivido jamás. El amor se enfrió y en su lugar surgió el odio y la maldad del hombre contra el hombre, ¿no? Jesucristo, repetimos, nos advirtió que cuando viéramos a nuestra sociedad infestada por hombres tan malvados como fueron los que poblaron el mundo en los días de Noé, que eso nos evidenciaría la cercanía del regreso de Jesucristo. Y mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 4, dice, ahora bien, 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 4 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Y en Génesis capítulo 6, versículo 12, para hacer la correlación con esa parte de Noé, dice, al ver Dios tanta corrupción en la tierra, tanta prevención en la gente, el término que utiliza es un término que supera la sola idea de corrupción. El término, en el original en arameo es shashat, que es lo mismo que utilizaban para describir algo que estaba en una vejiga infectada, llena de pus, llena de materia. Es de eso, es algo que está tan corrompido, tan dañado, que no vale la pena ni siquiera hacer nada. O sea, es mejor separarse, apartarse de eso. Y esta característica del mundo, de la sociedad de estos días antes del diluvio, se evidencia también en nuestra sociedad. Ya vemos pasos agigantados hacia ese lado. Ustedes han oído hablar de que están tratando de implementar cómo hacer para que la pedofilia no sea castigada, que no la veamos como algo mal. Ustedes se han dado cuenta también que han retirado de la Organización Mundial de la Salud un montón de enfermedades que antes eran consideradas enfermedades, las han retirado, ya no son enfermedades y nos están llevando a verlos como algo normal, como gustos, como tendencias, pero no como alguna cuestión que tenga que ver con una enfermedad. Y esto hace que de verdad evidencie que los días están cerca, pero ojo, todavía no es el final, tranquilos. Cuando usted mira las bases de las estructuras sociales en nuestros días, usted se va a encontrar que todo está resquebrajado. ¿Por qué? Por la corrupción existente. La moral y la vergüenza desaparecieron. Para no irnos muy lejos, miremos nuestro país. La corrupción en nuestro país es terrible. Se roban la plata. Han aprovechado todo este momento de pandemia también, que yo digo, Dios mío, es un momento donde deberíamos estar más sólidos como que nunca como sociedad, pero ven que se roban la plata de la salud. Ven que se roban la plata de los proyectos de salud en esta nación.
Y no solamente aquí, estoy seguro que si empezamos a hurgar vamos a encontrar que en otros países también ha ocurrido lo mismo. Ustedes vieron en las noticias hace poco que estaban sacando certificados falsos de pruebas de COVID para poder viajar. O sea, ¿hasta dónde vamos a tener que llegar, ¿no? Como que todo fue cambiado, la moral y la vergüenza desaparecen y es cambiado por la mentira, por el engaño y la desvergüenza. Eso es lo que estamos viendo y está ocurriendo. Sin embargo, Mateo capítulo 24 sigue diciendo, tranquilos, cálmense, no se angustien, todavía no se angustien. Sigo insistiendo en lo que hablamos en las lecciones anteriores, que estoy de acuerdo con la posición de Martín Lutero cuando dijo que tenemos que vivir nuestra vida como si el Señor viviera hoy, pero que tengo que proyectarme como si tardara en venir.